Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Gabriela Frías con otra entrega de Portafolio Global Alto Perfil, en donde nos acercamos a la visión que tienen directivos, empresarios y otros en relación con la pandemia y cómo están cambiando estos tiempos nuestra vida y nuestro trabajo. Hoy hablaremos de turismo porque hace no mucho hubo un encuentro de países del G20 para hablar de cómo sacar a este sector de este hoyo por el colapso económico que trajo la pandemia y con ello sacar a por lo menos 100 millones de personas que se quedaron sin empleo afectadas por la pandemia. Le agradezco muchísimo a Gloria Guevara, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que nos platique en esta oportunidad sobre esa reunión y sobre esa ruta, Gloria, que se está marcando y cómo van las cosas. Entiendo que el dato que estoy compartiendo es hasta septiembre, más de 100 millones de personas todavía afectadas. Sí, Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Efectivamente, a septiembre, 120 millones de personas han sido afectadas y las estimaciones son para fin de año, desafortunadamente, llegar a 197 millones de personas impactadas. Hay que recordar el tamaño del sector. Uno de cada 10 empleos dependen de viajes y turismo en el planeta y el 10% del PIB. Entonces, es un sector grande y desafortunadamente, pues muy afectado. ¿Qué tan importante fue esta reunión? Que entiendo que por primera vez hubo un encuentro con muchísimos ministros de turismo que quieren hablar de este tema. Afortunadamente, en todos los años, el WTTC o el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que como sabes representamos el sector privado global, participa en el G20. Siempre lo hemos hecho desde el 2008-2009 que esta plataforma subió. Recordarás que antes era solamente para ministros de finanzas y gracias a la situación o la crisis financiera que hubo en aquella época, pues subió de nivel y se incluyeron otros portafolios. La primera vez en la historia que el octubre 7, que gracias a Arabia Saudita, quien tiene la presidencia este año, que nos invita a ser parte de esta reunión del G20 de ministros o secretarios de turismo del grupo. Fue una reunión sin precedente, invitaron a 45 CEOs o presidentes de nuestras empresas, members de WTTC y no members, para presentar un plan que nos pidió Arabia Saudita para recuperar 100 millones de empleos. Una reunión, como dije, histórica, porque es la primera vez, y hablamos de los compromisos tanto del sector privado y qué necesitamos de los gobiernos del G20 para podernos recuperar de esta crisis sin precedente. Son 12 puntos que les pedimos. Entre ellos, Gloria, ¿qué están pidiendo? Y quizás darnos las partes más difíciles de implementar para las autoridades. Hay tres puntos que yo creo que son los más relevantes. Los 12 puntos están en nuestro website, pueden bajar el plan con muchísimo gusto en wttc.org, pero cuando nos vamos a lo más relevante, por ejemplo, es eliminar las cuarentenas. ¿De qué sirve que se abra un país cuando tienes que llegar a ese país y quedarte 14 días en un hotel o esperar una cuarentena? Debe de haber algún procedimiento con un protocolo de test o de pruebas antes de salir y solamente que a los que salgan negativos se les permita, por ejemplo, abordar un avión. Nosotros estamos solicitando que los países se pongan de acuerdo, trabajen en conjunto en este protocolo internacional para pruebas para eliminar los test, ¿no? Otro tema muy relevante es abrir la posibilidad de corredores aéreos, por ejemplo, Nueva York, Londres, un corredor fundamental y muy importante para reactivar los viajes internacionales y sin cuarentena y hacerlo con las aplicaciones de contact tracing, con pruebas y ponerse de acuerdo los dos países, porque hoy en día los países que hacen pruebas los hacen a la llegada y eso no es suficiente porque el virus ya se importó o se exportó en este caso. Es fundamental detener a la gente que está enferma antes de viajar y eso es parte de lo que estamos pidiendo en este documento, al mismo tiempo de protocolos estándares, ¿no? Que si te dicen no ponerte la mascarilla, que todos sigamos los mismos protocolos. Desde el sector privado lo estamos haciendo, pero en los gobiernos hace falta un poco de trabajo en eso y esta coordinación internacional que no se había dado hasta antes de esta reunión. ¿Cuánto en América Latina se están coordinando las autoridades? ¿Qué tan avanzados van en implementación de algunos protocolos que parecería que son casi acciones que se deberían hacer, incluso si ustedes no las señalaran? Claro, mira, América Latina va muy adelantada en la implementación de protocolos. Esa es muy buena noticia. ¿Y qué es un protocolo? Hay que recordar, un protocolo es un proceso, por ejemplo, de sanitización, de limpieza, que es lo que te ayuda a estar tranquilo, a recuperar la confianza del viajero, por supuesto, pero cuando tú vas a un hotel
y en el hotel te dicen, ya no hay más buffet porque no puedes tocar la comida, porque no puedes tocar los artículos, tú sabes que están cuidándote para que no te contagies. Hay una serie de procedimientos para limpiar los cuartos, limpiar las sábanas, para proteger a los viajeros, pero también proteger a los empleados. Esos protocolos, para darte una idea, salieron de muchos lugares, o sea, de todo ese conocimiento se incorporó. Por ejemplo, imagínate los hoteles que ofrecieron sus cuartos a doctores y enfermeras en Italia, en España, en Nueva York, y mantuvieron esas instalaciones libres de COVID después de que estos doctores estaban atendiendo pacientes todo el día. Pues ese conocimiento se incluyó en estos procesos, en estos protocolos, ¿verdad? Más las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, del CDC y otros. Entonces, nosotros definimos los protocolos desde el WTTC, de acuerdo a todo este conocimiento y grupo de expertos, y después a los países o destinos que hayan alineado sus protocolos y estén al nivel del sector privado global, les dimos un reconocimiento, una estampa que se llama Safe Travel. Lo que nos da mucho gusto es, por ejemplo, uno de los primeros destinos en recibirlo fue Cancún o Quintana Roo, el estado de Quintana Roo. Hoy hay muchísimos estados en México, Baja California Sur, donde están Los Cabos, Jalisco, Vallarta, Querétaro, Yucatán, por mencionar algunos, pero son muchísimos ya los que lo han recibido. Y me da mucho gusto que Latinoamérica también en ese aspecto está avanzando mucho más rápido que otras regiones. Tenemos Perú, Colombia, Ecuador, por ejemplo, Paraguay y Argentina próximamente y otros destinos que ya han recibido este sello, este reconocimiento. Guatemala, por ejemplo, por Jamaica, también en el Caribe, que se han puesto, como decimos nosotros, las pilas y están sus procesos al más alto nivel, de forma que cuando tú viajes, busca los destinos que ya tengan estos protocolos implementados, busca los hoteles que ya tengan estos protocolos implementados con esta estampa que se llama Safe Travel, que es un circulito verde, para que tengas la confianza de que se ha hecho todo lo posible para reducir al máximo y tener un nivel de sanitización y limpieza al máximo, ¿no? Oye, y para un turista que está buscando, no sé, en los próximos meses, el cierre de año, mucha gente le gusta viajar, ¿cómo doy seguimiento, cómo doy feedback si es que, o van a hacer ustedes un monitoreo periódico de que ya entregaste el sello, pero el negocio sigue cumpliendo con esos protocolos? Claro, hay dos formas. Aquí nosotros primero lo estamos entregando a los destinos y los destinos nos ayudan a entregarlo a los proveedores locales o los diferentes participantes. Por ejemplo, Cancún tiene un proceso de certificación que si un proveedor local no cumple con los protocolos, ellos lo están monitoreando, el gobierno de Quintana Roo, y en ese caso le quitan no solamente nuestro sello, pero la certificación. Ese es un mecanismo que lo han aplicado muchos destinos y países. Tenemos más de 125 países y destinos hoy, por ejemplo, con el sello. Otro mecanismo es los viajeros opinan, ¿verdad? Tú si entras a TripAdvisor, los hoteles capturan que tienen el sello y los mismos viajeros, si ven que no se cumple el protocolo, si ven que no están siguiendo los lineamientos, lo están reportando, ¿no? Ahí es muy importante acercarse a su agencia de viajes, por ejemplo, o la plataforma que utilicen para hacer sus compras de viajes. Ellos te indicarán quiénes están mejores, en este caso, capacitados y quiénes han implementado estos protocolos para tu seguridad y para que tengas la confianza de poder viajar tranquilamente. Oye, dentro de ese listado, Gloria, mencionas el tema de las cuarentenas. Tú sabes que Argentina es, si no es que ya se confirmó, el país con la cuarentena más prolongada, las restricciones más prolongadas en todo el planeta. ¿Cómo están trabajando ustedes con las autoridades allá? Mira, estamos trabajando bien con el gobierno de Argentina. Hay que recordar que es un grupo, es parte del grupo del G20. De hecho, el ministro de Turismo de Argentina representó a la región, porque en esta reunión que hablaba sin precedente, tuvimos 4 regiones y América fue una de ellas. Tenemos, como sabemos, no solamente en Latinoamérica, Argentina, Brasil y México también son parte del G20. Desafortunadamente, como dices, tuvieron esa cuarentena y la Organización Mundial de Salud acaba de anunciar recientemente que las cuarentenas no son ideales. Hay otros mecanismos, estamos aprendiendo cómo vamos avanzando. Nosotros esperamos que abran pronto, sabemos que ya tienen los protocolos, les vamos a otorgar el sello y sabemos que se están coordinando para esta reapertura. Buenos Aires está muy avanzado, Buenos Aires ha estado listo desde hace tiempo, han tenido estos protocolos no solamente listos, sino implementados, y es cuestión de que se pongan de acuerdo con los otros países de la región, con el sector privado y se abran de forma coordinada en el momento adecuado y puedan restablecer su turismo internacional, que es muy relevante.
Por supuesto. ¿Y qué hay de las conexiones con Europa? Tú sabes que la pandemia no ha sido controlada en muchos de los destinos de Latinoamérica, que están reabriendo, sin embargo, pero al final del día tienen que seguir y la vida tiene que seguir. ¿Qué pasa con esos otros destinos? Sí, mira, en Europa, después de que trabajamos nosotros en este plan de los 100 millones, obviamente todos los países de Europa, de hecho, EU es uno de los del G20, nos están pidiendo apoyarlos porque quieren abrir corredores, corredores para comunicar América con Europa. Hay 3 o 4 corredores que estamos explorando y estos corredores nos van a servir para conseguir información, para tener los datos, porque no sé si viste, Ayata comunicó una información esta semana de que es muy seguro viajar en avión. De 1.2 billones de viajeros, solamente hubo 44 infectados y esto fue antes de las mascarillas y antes de los protocolos en un inicio, que estás hablando de 1 en 27 millones o algo por el estilo, ¿no? Es muy seguro viajar en avión y la evidencia lo confirma. Pero estos corredores internacionales son fundamentales, como decías, para eliminar las cuarentenas, para que puedas volar, por ejemplo, de México o de Nueva York a Londres y no tengas que estar aquí en cuarentena, o podamos ir de Europa a América y no necesitemos estar en cuarentenas, porque las cuarentenas no son ideales, asumen que toda la gente esté infectada cuando no es la realidad, es la minoría la que está infectada y lo mejor es poner en cuarentena solamente a los infectados y antes de hacer el viaje, no después de hacer el viaje. Eso es lo que nosotros queremos y para lo que venimos trabajando con los gobiernos. Entendiendo corredor como un acuerdo entre dos gobiernos que generan una ruta que reabren pues en medio de la cuarentena, entendido como eso, no que se abre masivamente la ruta, sino específicamente puntos dentro de esas conexiones que se abren, ¿correcto? Exactamente. Por ejemplo, el corredor Londres-Nueva York es el corredor más importante y más grande en el mundo. Ese corredor estamos trabajando para que se reabra y no haya cuarentena de ninguno de los dos lados. Que si vuelas a Nueva York desde Londres, se te haga una prueba antes de salir, te pongas la máscara y cuando llegues a Nueva York no estés en cuarentena. Y lo mismo de regreso. Se hagan pruebas, se documente con los datos, la ciencia, toda la información y de acuerdo a esa prueba, si es exitosa, entonces ya puedan empezar a reabrir otras rutas, ¿no? Hoy en día existe cuarentena para todo el país. Si vienes de Estados Unidos aquí a Gran Bretaña, estás en cuarentena y me imagino que viceversa es lo mismo. Entonces, es por eso es que es muy importante probar estos corredores, que sobre todo son importantes para viajes internacionales, para demostrar la teoría que estamos proponiendo, porque tenemos ya mucha evidencia, pero para que los gobiernos nos ayuden y eliminen las cuarentenas. ¿Cómo se ve el cierre de año, Gloria, en términos de todo esto que están ustedes activando, preparándose incluso para esta temporada de cierre de año? Mucha gente está cansada de estar en casa y no solamente se fueron a residir a otros lugares, sino que ahora también quieren viajar. Así es, muchísima gente quiere viajar y de acuerdo a las encuestas que hemos hecho, lo que les preocupa de viajar es quedarse atorados en otro país, ¿no? Lo que les preocupa es que se cambien las reglas y te cierren las fronteras y en un momento dado no puedas salir. No les preocupa otra cosa más que eso. De hecho, la confianza de viajar todavía está ahí y las ganas son altísimas. 70% está planeando, por ejemplo, un viaje fin de año o el año que entra, de acuerdo a cifras que hemos recopilado recientemente. Nosotros creemos que las próximas semanas son fundamentales. Después del 7 de octubre que llevamos esta reunión histórica, que definimos el camino claro para la recuperación, ahora tenemos que ejecutar, ¿no? Abrir estos corredores, el protocolo internacional de pruebas, que es cooperen y trabajen en conjunto y se pongan de acuerdo estos países. Va a haber otra reunión histórica, por ejemplo, en noviembre en España, como seguimiento a esta del G20. Entonces, es fundamental, como decía, estas próximas semanas para poder tener una recuperación, como se llama, tipo V, ¿no? Porque hoy pareciera que la recuperación iba a ser tipo U, como en el 2001. Si ves la gráfica, con mucho gusto te podemos compartir. Tardamos 3 o 4 años en recuperarnos, viajes y turismo, por esta falta de coordinación, porque trabajaban de forma independiente, los protocolos fueron diferentes y tardamos mucho tiempo en recuperar la confianza de los viajeros. Creemos, como en la crisis financiera mundial, que podemos recuperarnos en la V si el G20 se utiliza como plataforma. Y cuando la gente me dice, bueno, esto es una pandemia, pues el 2003 China tuvo SARS y sin vacuna y nada, se pudieron recuperar en menos de 18 meses, simplemente siguiendo las reglas, haciendo pruebas y aislando a los enfermos. Entonces sí es posible, pero nos faltaba trabajar en conjunto. Y por eso es que el WTTC hemos venido trabajando con tantos gobiernos, incluyendo muchísimos gobiernos de Latinoamérica que han respondido muy bien y que están trabajando con nosotros de la mano.
Siendo Estados Unidos un destino peculiarmente importante para centroamericanos y mexicanos, ¿cómo es el trabajo con ellos? Mira, en el caso de Estados Unidos es un poco complicado porque están en elecciones. Entonces, apoyaron nuestro plan, apoyan el trabajo en conjunto y en el caso de Estados Unidos, pues hemos venido avanzando con ellos de la mano, ¿verdad? Pero sí, es, el hecho de que están ahorita en plenas elecciones es un poco complicado. Esperemos después de que pasen las elecciones poder avanzar más rápidamente en la agenda, pero turismo es muy relevante para Estados Unidos, turismo internacional es fundamental. Tuvimos una presentación, por ejemplo, de uno de nuestros members, Brand USA, que se encarga de promover precisamente Estados Unidos a viajes internacionales y nos hablaba que era el 27% de exportaciones de servicios, que es altísimo, y lo cómo contribuyen los viajeros internacionales a la economía americana. Entonces, creemos que va a avanzar esto muy rápidamente. Como te decía, todo depende de lo que hagamos ahora, antes del invierno, para que tengamos un invierno que empecemos a recuperarnos exitosamente, como ya se recuperó China, se recuperó ya en un 90% y vemos algunas economías en Asia que se están recuperando realmente muy rápido y aquí en Europa también. Alemania ya se recuperó su turismo doméstico nacional, por ejemplo, a Islandia también, Grecia también, entonces unos van más rápido que otros. Desafortunadamente sí hay segundas olas, pero bueno, eso no tiene nada que ver con viajes y turismo, eso es aparte, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando escuchas segundas olas, si no tienes toda la información completa, pues como turista no te vas a querer acercar de ninguna manera posible. Gloria, lo que quisiera para cerrar es pedirte pues algunas recomendaciones para los turistas, los ciudadanos que quieren promover, digamos, el producto nacional, quieren apoyar el turismo nacional, quieren viajar y necesitan garantías de que las cosas pues van a ser más o menos como las estás describiendo, así sea pueblos mágicos, así sea, no sé, Machu Picchu, si me permites, aunque no estoy segura si ya reabrieron, pero ¿qué les recomiendas a ellos, al turista local que quiere apoyar a su país viajando? Mira, yo les recomiendo que viajen, pero que hagan tres cosas. Primero es, ¿qué grupo demográfico estamos hablando, verdad? La gente mayor, la gente vulnerable, la gente enferma. Yo diría, esperémonos un poco más, porque esta gente tal vez se tiene que esperar a que haya una vacuna. Sin embargo, las otras generaciones, como los millennials, la generación X, la generación Z, sin problema pueden viajar. Lo que es importante es que busquen destinos que ya hayan obtenido o que ya tengan estos protocolos implementados, el Safe Travel o tengan los protocolos implementados, lo cual te garantiza que ya tienen estas reglas de sanitización para reducir el máximo riesgo cualquier tipo de contagio. Segundo, que traigas tus mascarillas y te protejas. No importa que otros no lo traigan, tú trae tus mascarillas, tu gel antibacterial, sigue todas las recomendaciones y todos los lineamientos y viaja y disfruta y sal, porque sí se puede hacer. Evita lugares muy conglomerados, por eso vale la pena visitar dentro de nuestro país a muchísimos destinos y muchos lugares que se pueden recorrer sin tener tanta gente, pero es muy importante entender que cada vez que viajas generas empleo, cada vez que viajas generas un impacto social, le das de comer a gente, le ayudas a incrementar su educación y beneficiarlos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Gloria Guevara, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, con una agenda apretadísima, tratando de rescatar más de 100 millones de trabajos en estas gestiones. Te agradezco la oportunidad de tu tiempo y la perspectiva sobre este sector. Muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo.